Shalom, les habla el pastor Juan González desde la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Para mí es un placer en esta tarde de Shabbat presentar otro video más, otra enseñanza más de su canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que esperamos sea de bendición para cada uno de ustedes, que lo comentan, que lo compartan, que se suscriban a este canal para que, este proyecto de enseñanza bíblica siga creciendo y más personas puedan conocer la enseñanza desde la perspectiva de raíces hebreas. Y rápidamente quiero continuar con esta serie que ya llevamos algunas enseñanzas y le hemos llamado la Torá y la hemos basado en el Salmo 119, 16, que dice: en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y desde luego esta enseñanza que tiene como propósito resaltar el vasto contenido de la Torá como la base de la fe, no solo del pueblo de Israel, sino de la propia fe de nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua, y que desde luego vamos a estar continuando. El día de hoy traigo para ustedes esta nueva enseñanza que le hemos llamado el secreto mesiánico, y donde vamos a ver la perspectiva mesiánica que ya iniciamos en la enseñanza pasada, dando un recorrido sobre la perspectiva del Mesías en el Taná, bajo el pensamiento y la perspectiva judía. Y vamos a hablar de una dualidad de Mesías, algo que realmente espero les sea de interés, porque vamos a compartir esto que le hemos llamado el secreto mesiánico. ¿Por qué los judíos del tiempo de Yeshua no pudieron entenderlo como el verdadero Mesías enviado, el Mesías del cual ya Moisés en la Torá, los profetas, los salmos, los escritos habían anunciado, y que no pudieron entender el tiempo de su advenimiento? Vamos a compartir precisamente como parte del secreto mesiánico la dualidad de esta perspectiva mesiánica judía, y vamos a hablar del Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, el Mesías sufriente, por cierto, y la perspectiva del Mashiach ben David, el descendiente de David, que sería un Mesías rey. Y vamos a ver en esta enseñanza cómo esta dualidad que podemos encontrar en las Escrituras es lo que explica el por qué el pueblo de Israel no pudo entender a su Mesías en su primera venida. Y para aquellos que no han visto la enseñanza pasada, que le llamamos el Mesías en la Torá y en la tradición judía, y pues les invitamos a que lo vean, porque empezamos a introducir cómo fue el concepto mesiánico en la tradición judía, basada desde luego en el Antiguo Testamento, que muchos de los judíos mantienen hasta el día de hoy, pero hoy vamos a continuar para ver cuál ha sido la perspectiva mesiánica del judaísmo en los siglos posteriores hasta llegar a la actualidad. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición, y desde luego vamos a empezar con esta lámina donde pregunto por qué los judíos actuales no aceptan a Yeshua como el Mesías. Esto es algo que pues dentro de la fe se ha preguntado, se ha cuestionado, por qué siendo ellos los herederos de la vasta tradición de las escrituras, de la revelación, desde el tiempo de Moisés, que les fue entregado en la Torá, y posteriormente el advenimiento de los profetas, de los escritos. ¿Por qué es que ellos no pudieron entender el advenimiento del Mesías Yeshua? Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy, y sobre todo compartiendo lo que hemos llamado el secreto mesiánico, y cómo fue que ellos no pudieron entender al Mesías sufriente, al Mashiach ben Yosef, como lo vamos a compartir en esta enseñanza. ¿Por qué no se aceptó a Yeshua como Mesías? ¿Por qué los judíos tuvieron el problema de no verlo a él como el cumplimiento de las profecías antiguas que anunciaban un Mesías? ¿Por qué no? Bueno, aquí pongo yo la respuesta de un judío no mesiánico, sería algo así. Cuando usted va con un judío que no cree en Yeshua como el Mesías y le pregunta: oye, ¿por qué tú no crees que Yeshua sea el Mesías? Él le va a decir, entre otras cosas, Yeshua no es el Mesías, simplemente porque no cumplió la expectativa mesiánica. ¿Y cuál era la expectativa mesiánica? Y sigue siendo de muchos judíos. No trajo el reino mesiánico tan esperado de paz y prosperidad que anunciaron los profetas. Al contrario, lo mataron. Entonces, si lo mataron, pues no era el Mesías. Nosotros esperamos un Mesías rey que viniera a restablecer el reino mesiánico
al estilo de David, y Yeshua no lo hizo. Entonces, para nosotros no es nuestro Mesías. Así tan fácil. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que los rabinos del tiempo anterior a Yeshua hicieron una clara separación entre el concepto del Mesías revelado en el Tanaj y establecieron su propia tradición. Ellos dijeron, el Mesías que esperamos, y se entiende porque en la época de Yeshua estaba sometido el pueblo a la imposición romana. Entonces ellos buscaban, les convenía, era lo más esperado, un Mesías que viniera a liberarlos, un Mesías rey, un Mesías guerrero, y Yeshua no hizo eso. Yeshua no utilizó armas. Amén. Yeshua no quiso tomar el control como rey, aunque en algún momento quisieron hacerlo rey, ¿se acuerdan? Y él no quiso, porque sabía que no era su tiempo. De manera pues que el Mesías de la tradición judía de la época de Yeshua se esperaba como un héroe militar, como un guerrero montado sobre un corcel blanco, como un gran vencedor que viniera a derrotar a los romanos e impusiera su reino. Y dígame si Yeshua cumplió esa expectativa. No lo hizo, al menos en su primer advenimiento. Entonces, cuando lo ven entrando a Jerusalén con un burrito, dicen, no, pues ¿qué va a hacer? ¿Y dónde trae su ejército? Ni siquiera armas tienen. Entonces, no, este Mesías no cumple. Y luego, peor aún, cuando los romanos, en complot con los propios sacerdotes judíos, lo terminan crucificando, dicen, pues no, este Mesías no puede ser. No era lo que nosotros esperábamos. Por eso no lo pudieron ver, no lo aceptaron como un Mesías que cumplía la expectativa que ellos esperaban. Ahora, ¿cuál era la perspectiva judía sobre Yeshua? Bueno, sabemos que muchos judíos no aceptan hasta hoy a Yeshua como el Mesías, porque ellos argumentan y siguen diciendo, si usted ve a un judío que no sea mesiánico, le va a decir, ningún estudio del Antiguo Testamento, de lo que para ellos es su Biblia, porque ellos no aceptan el Nuevo como Biblia, ellos dicen que eso es la Biblia de los cristianos. Ellos dirían, ningún estudio del Antiguo Testamento puede afirmar sobre ninguna base que pasajes como Isaías capítulo 9, Isaías 53, que es muy conocido, y el Salmo 22, se refieran a Yeshua. Eso siguen diciendo. Mire, hoy yo sigo varios canales de judíos no mesiánicos, que hay cristianos que van y tratan de demostrarles Isaías 53, que todo el pasaje se refiere a Yeshua, y ellos dicen que no. Ellos dicen que se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha sufrido también. O sea, el siervo sufriente no es una persona, sino la nación de Israel. Entonces, vean, ellos tienen su forma de interpretar esos pasajes que para nosotros son muy claros, que se refieren a Yeshua, pero ellos no lo aplican a Yeshua. Ellos no lo ven así. Ahora, por eso aquí pongo, ¿será, por ejemplo, que el siervo sufriente de Isaías 53 se refiere a Yeshua o a la nación de Israel, como ellos dicen? Y también pongo aquí, obvio, que nadie puede exigir que aparezca el nombre de Yeshua en todas las profecías y que diga Yeshua es el cumplimiento, ¿no? Esto es una revelación que a ellos les fue negada y a nosotros nos fue dada. Y por pura gracia y misericordia. Pero ellos todavía no pueden ver en esos pasajes a Yeshua como el cumplimiento. No lo pueden ver. Ahora, entrando, por ejemplo, en el pasaje de Isaías 53, vean, ya que estamos hablando de él. El referente mesiánico está claramente mostrado en este pasaje de Isaías 53. Para nosotros es clarísimo que habla de un Mesías y todo se refiere a Yeshua. Por ejemplo, un Mesías que no solamente asumiría el sufrimiento de su pueblo Israel, todos los pecados y enfermedades serían cargadas sobre él. ¿Se acuerda que esto dice Isaías? Y además dice que sería muerto y después viviría por largos días. O sea, habla de la resurrección, cosa que no se puede aplicar a la nación de Israel. Aunque alguien dirá, bueno, vamos a resurgir un día y eso será la resurrección. Porque ellos no ven a Yeshua en este pasaje. Pero Isaías 53, 10 dice, vivirá por largos días.
Habla de su sepultura entre ricos, ¿se acuerdan? Y fue lo que ocurrió cuando le dio la sepultura a este personaje, ¿no? Recuerden, José de Arimatea. Todo lo que está escrito ahí se cumplió en él, pero los judíos no lo ven. Sin embargo, para sorpresa de algunos judíos actuales, el mismo Talmud, que es el libro de tradiciones e interpretaciones rabínicas, en varios comentarios antiguos reconocen que Isaías 53 se refiere al Mesías. En su propio libro del Talmud de tradiciones dice que ese pasaje es mesiánico, aunque los judíos ortodoxos de hoy no lo reconozcan. Yo sigo un canal que se llama Filosofía Judía, de un judío, y él tiene debate sobre Isaías 53 y él dice que no se refiere a un Mesías Yeshua, sino a la nación de Israel. Ellos siguen negando, pero en el propio Talmud hay comentarios de que Isaías 53 es un pasaje mesiánico. Ahora voy a llegar aquí a algo importante, vean, dos clases de Mesías. En el pensamiento rabínico de la época que estamos hablando de Yeshua, estaba claro el concepto de un Mesías sufriente, bueno, mucho atrás, un Mesías sufriente y humilde, de acuerdo a Isaías 53, como es presentado, lo cual llevó al planteamiento de un segundo Mesías, mejor conocido esto como la teoría de los dos Mesías. A ver, la teoría de dos Mesías, no es uno solo. Lo cual nos remonta a los tiempos de Daniel, por ejemplo, capítulo 9, donde se habla de que se le quitará la vida al Mesías. Daniel dice, capítulo 9, que a ese Mesías que descendió en las nubes y con gran gloria, se le iba a quitar la vida. Entonces la pregunta, ¿cómo se puede conciliar el concepto de un Mesías que pierde la vida, según Daniel capítulo 9, y un Mesías libertador, triunfante, guerrero, que viene a establecer un reino milenial de paz y prosperidad? Son dos cosas contrarias, ¿no ven? Y de ahí es donde se dice que en la perspectiva judía hay pues dos clases de Mesías, uno que sufre y uno que gobierna. Y ahí lo vamos a ver más claro, vean. Dos clases de Mesías. Este dilema de quien veía un Mesías sufriente, como fue Isaías 53, y un Mesías rey, fue resuelto en la tradición judía dividiendo al Mesías en dos momentos o dos Mesías. Y se les llama técnicamente Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, o Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. Amén. Según esta tradición sostiene que el Mesías hijo de Yosef o de José estaba destinado a sufrir y morir por el pueblo, como está en Isaías 53. Mientras que el Mesías hijo de David fue escogido para reinar. Los judíos creían en la época de Yeshua que el Mesías sería un descendiente del rey David, un Mesías ben David, para dar cumplimiento a lo que estaba profetizado en 2 de Samuel 7:12, que dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Acuérdense, desde que se le promete a David el reino, se le dice que su reino no tendría fin. Y esa era la imagen del Mesías rey. Entonces en las profecías, se habla de un Mesías que gobierna, pero también de un Mesías que sufre. Entonces son dos Mesías, pero no distintos, sino uno solo. Lo sabemos nosotros hoy. Y por eso ahí pongo la imagen, vean, de Yeshua, ¿sí lo ven ahí al fondo? Pero está el león y el cordero. El león y el cordero. El león es figura de la casa de David, el gobernante, y el cordero, el Mesías sufriente. Y ambos roles se cumplen en Yeshua. Ahora vean, hablando de estas dos clases de Mesías, según un Midrash, un comentario judío dice así: en el tiempo por venir, un ungido, un Mesías, para la guerra se levantará de Yosef, y el Mesías que se levanta de Yehudá
Hay que recordar que David viene de la tribu de Judá, será más fuerte que él. Entonces, en el propio Midrash, tradición talmúdica de los judíos, se habla de dos Mesías, de dos ungidos. Uno que se levanta para sufrir de la casa de José y otro que se levanta para reinar de la tribu de Judá, que representa al rey David. También los rollos del Mar Muerto hablan de dos Mesías, ¿sabían? Un líder militar y un sacerdote. Otros judíos esperaban al profeta Elías en la época de Yeshua que diera paso a la llamada era mesiánica. Entonces todo esto estaba revuelto en el pensamiento judío de aquel tiempo. Por eso les fue difícil entender que Yeshua fue ambos Mesías. O sea, en él se cumplieron ambos roles. Primero fue un Mesías sufriente, un Mashiach ben Yosef, y cuyo reino de esplendor vendrá después en su segunda venida, donde ahora aparecerá como el Mashiach ben David. Ellos no entendieron, ellos se equivocaron, pensaron que el primero iba a ser el Mesías reinante y nada, que el Señor los sorprende con un Mesías sufriente. Antes de ser león, fue cordero. Amén. Ese es algo que los judíos no pudieron ver y no ven hasta el día de hoy. Y usted y yo sí. Y fíjense, ¿y qué de su tradición? Los judíos tienen una tradición al respecto. La historia concluye citando Isaías 53:5, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y se refiere a Yeshua. Y por cierto, hay muy pocos comentarios sobre este pasaje en la literatura rabínica actual. Pero todavía persiste la teoría sobre esta dualidad de Mesías, dos Mesías, que se reconcilia sobre todo cuando habla, vean, de una aparente contradicción, porque si vemos también esto, se habla de un Mesías que viene humildemente montado sobre un pollino hijo de asna, como se cumplió en Yeshua. ¿Y dónde dice eso? Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, ahí se cumple, que entraría sobre un pollino hijo de asna, un Mesías humilde. Pero también se habla de un Mesías que aparece gloriosamente en las nubes, como ya lo vimos en Daniel 7:13. Y a pesar de estar tan claro en la literatura rabínica, esto es ignorado, porque muchos rabinos de la actualidad no concilian a esos dos Mesías, que ahí pongo, por cierto, en imagen, vean, arriba montado en un burrito y abajo en un corcel blanco, como rey. Pero ambos roles se resumen en Yeshua. Amén. Entonces, la conclusión es, pues, que estos rabinos del judaísmo contemporáneo niegan su propia tradición en el Talmud y se aferran a su tradición de rechazar a Yeshua como Mesías. Porque se endurece su corazón y no aceptan que en la propia escritura se habla de ambos roles. Por eso ellos no entendieron, porque no lo vieron como el Mesías humilde, sufriente, que llegó y se les presentó en un asno. Y que el pueblo humilde sí lo recibió como el hijo de David y le dijeron, Hosana, el hijo de David. Mientras que allá los sumos sacerdotes en el templo rechinaban sus dientes. Y a los pocos días lo crucifican. Porque no entendieron. Y siguen sin entender. Ahora vean, lo cierto es que esperamos el retorno del Mesías. Aún si el escéptico, pongo aquí, persiste en su pregunta, si Yeshua fue el Mesías, ¿por qué no hay paz en la tierra? Porque habrá alguien que siga diciendo, bueno, a ver, ¿y por qué sigue habiendo guerra si él vino, si el Mesías no se suponía que iba a venir a traer paz? ¿Por qué no hay paz? Bueno, si aún hay escépticos que creen en esta idea, les podemos responder que la historia de Yeshua no finalizó en un madero hace 2000 años. Yeshua habló sobre su retorno citando al profeta Daniel para describir otro tiempo de esplendor y gloria. ¿Y dónde dice? Lucas 21, 26 y 27, citando la visión de Daniel, de un Mesías rey, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Ben Adam, al Hijo del Hombre,
que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces se cumplirá lo que dijo Daniel. Hasta entonces, pero no ahora, hasta que Él regrese por segunda vez. Entonces se cumplirá que vendrá el Mesías, hijo de David. Ahora vean, quiero hacer rápidamente para terminar un breve resumen de lo que ha pasado con la perspectiva mesiánica de los judíos después de Yeshua. Porque ya vimos que en el tiempo de Yeshua se tenía la idea de un Mesías sacerdote, los miembros de la comunidad de Qumran, que vinieran a sustituir a todos los sacerdotes corruptos del templo. Había la perspectiva de un profeta y de un rey. Pero ¿qué ha pasado con la perspectiva mesiánica posterior a Yeshua? Bueno, en los siglos de persecución contra los judíos se dio un nuevo ímpetu al mesianismo, o sea, se retomó la idea del mesianismo. Las revueltas políticas en el cercano oriente durante los siglos VI al VII propiciaron nuevas olas de especulación mesiánica, caracterizadas por intentos de establecer fechas posibles de su llegada. Muchas de las que se propusieron coincidieron con las terribles persecuciones judías, porque hay que entender que los judíos fueron perseguidos desde todo el tiempo. No solo les derribaron los romanos el segundo templo construido por Herodes en el año 70, sino a partir de ahí, los primeros siglos, mientras el cristianismo surgió, los judíos eran perseguidos. Y en aquel tiempo ellos pensaban que el Mesías en algún momento iba a aparecer para librarlos de sus enemigos. Establecieron fechas y no coincidieron. Sin embargo, cuando el día señalado por ellos, que pensaban que su Mesías llegaría a rescatarlos, llegaba sin que el Mesías apareciera, los líderes judíos culpaban a la comunidad por no haber sido suficientemente piadosa y hacían nuevos pronósticos. O sea, decían, el Mesías no vino otra vez porque no estamos haciendo bien las cosas. Le ponemos otra fecha y no llegaba. Y había más persecuciones y no llegaba. Y así se la pasaron durante el inicio de la Edad Media, esperando un Mesías que viniera a librarlos y no llegó. Ahora vean, el mesianismo en la Edad Media. Las creencias mesiánicas judías se tipificaban en las obras del erudito medieval Maimónides, del cual ya hablamos, Rambam, que no son sino las siglas de Rabí Moisés Ben Maimón. Ese nombre largo se resume como Rambam y es un erudito para los judíos hasta el día de hoy reconocido. En su libro llamado Ordenanzas de los Reyes resume lo que tiene que decirse acerca del Mesías en solo 6 páginas. Hablamos del siglo XII. ¿Qué decía él del Mesías? ¿Qué era la perspectiva mesiánica entonces en la Edad Media? Él decía, el Mesías rey será ante todo un maestro de la Torá. Así lo esperaba. Reinstalará la ley de Moisés y reunirá las tribus en Jerusalén. Y solo entonces derrocará a los poderes dominantes y también edificará el templo. Cosa que hasta el día de hoy, ¿cuál será una señal que los judíos hasta el día de hoy esperan como prueba de que su Mesías vendrá? Que venga a reconstruir el tercer templo. ¿Sabían? Esto todavía prevalece desde el siglo XII, que el Mesías rey venga como maestro de Torá, restablezca la Torá de Moisés, reúna las tribus en Jerusalén, derrote a los enemigos y edifique un tercer templo. Desde entonces, esta es la esperanza mesiánica desde el tiempo de Maimónides. Ahora vean, el mesianismo posterior. Los sufrimientos se consideraron en algún momento entre el judaísmo como un presagio de la llegada del Mesías Redentor. Así sucedió, por ejemplo, en la época de las cruzadas, en el siglo XI. La epidemia de la peste negra en Europa en el siglo XIV. La expulsión de los judíos de España y de Portugal en 1492, de lo cual, por cierto, ya dijimos, Cristóbal Colón, judío, claro que tenía un nombre español porque en aquel tiempo todos estaban camuflajeados,
se trajo a las 3 embarcaciones de judíos y descubrieron el Nuevo Mundo. Qué casualidad, ¿verdad? Que después de que los corren de España, inmediatamente Cristóbal Colón se viene para acá. Y de eso está documentado, cosa que nosotros no sabíamos. Y por cierto, no vinieron con dinero de la corona de España, como han dicho. La reina de España dio dinero para que Cristóbal viniera a conquistar las tierras. No. ¿Sabe quién sufragó ese viaje? Los judíos. Los judíos. Y todo eso ocurrió, además de las matanzas en Polonia y Ucrania en 1648 y muchas más persecuciones. Todo fue como un presagio de que el Mesías estaba próximo a venir. De manera que las ideas y experiencias medievales originaron la idea del inevitable fin del mundo y el principio de uno nuevo transformado por el Mesías esperado. Porque durante todo ese tiempo de persecución judía, que ha habido muchas, no solo el holocausto de los nazis, siempre el pueblo judío dice, ya esto es presagio de que nuestro Mesías va a venir a rescatarnos. Pero el Mesías sigue sin aparecer. ¿Qué más ocurrió, vean, en este mesianismo posterior? Del siglo XII, después de Maimónides, en adelante, la especulación y la creencia mesiánica se centraron en la literatura cabalística o mística, porque los judíos dijeron, bueno, pues el Mesías no llegó, nos han perseguido, nos han hecho y nos han hecho, y el Mesías no llega, y se metieron más al misticismo, a encontrar algún código, a tratar de encontrar algún código oculto del Mesías, y de ahí aparece la Cabalá y el misticismo en aquel tiempo. El movimiento ortodoxo conservó la creencia en el Mesías como descendiente de la casa de David que redimirá la humanidad, y esa visión se mantiene hasta hoy. Pero también el progreso del mundo occidental en términos del liberalismo, del aumento de la ciencia, reformas sociales y todo esto que ha habido, fue considerado por muchos judíos como el inicio de la era mesiánica con la que los profetas soñaban. Porque hasta el día de hoy todo el progreso, lo que ha alcanzado a ser Israel, se considera que es parte de lo que algún día será la era mesiánica, donde el Mesías vendrá a tener todo el control en el mundo. Se dice que estamos anticipándonos a esa era. Así lo creen los judíos. Ahora, pero llegamos finalmente al judaísmo reciente. ¿Qué se cree del mesianismo en el judaísmo reciente? Ya dimos un resumen por la Edad Media. Después de Yeshua, ¿qué ideas del mesianismo ha habido? Pero vean, el concepto del Mashiach, del Mesías, ha sido muy descuidado en época reciente, según algunos autores, en el judaísmo. Al recorrer, por ejemplo, las bibliotecas judías, ocasionalmente aparecerán alguno que otro libro que hable sobre la esperanza mesiánica entre la vasta literatura sobre la Torá. Más bien, la interpretación rabínica moderna se ha ocupado más en sus tradiciones, en leyes y costumbres y tanta tradición religiosa, que la idea bíblica de una salvación mesiánica parece haber sido olvidada. Ustedes vayan hoy en épocas de festividad en Israel y van a encontrar pura tradición, comidas, se visten con trajes, ¿cómo se le llama? Ahora en la fiesta de Purim, hacen borracheras y fiestas y pura tradición religiosa, y la perspectiva mesiánica se olvida. De manera que un estudioso del judaísmo llamado Frank Delitzsch, experto sobre judaísmo en el siglo XIX, aseguró que los judíos ya no creían en el Mesías en esa época. Ahora creen más, dicen, la liberación nacional, pero sin una figura mesiánica. O sea, ellos dicen, pues al final el Mesías no llegó, pues yo creo que nos vamos a liberar nosotros solos, con nuestro ejército, con nuestro dinero, con nuestra ciencia, con nuestra tradición, pero ya un Mesías ya no lo esperamos. Vean, en tiempo actual. Ahora, en realidad no fue sino hasta fines del siglo XIX que empezó a crecer el interés en el mesianismo de nuevo. Desde ahí en adelante el tema ha sido estudiado por escritores judíos reconocidos, o sea, hubo un renacer de la expectativa mesiánica a finales del siglo XIX.
Y por cierto, pongo aquí que los prejuicios anteriores bajaron al grado que incluso llegaron a impartirse conferencias sobre el Nuevo Testamento, vean, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cosa que antes no se podría imaginar porque el judío no cree en el Nuevo Testamento, pero hoy han estado abiertos incluso a hablar sobre lo que el Nuevo Testamento como documento judío aporta a la perspectiva mesiánica, y lo han enseñado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aunque también, señalo aquí, en las primeras décadas del siglo XX, ha habido un interés creciente en la literatura rabínica entre círculos cristianos, o sea, también los cristianos estamos tomando interés en conocer el judaísmo, y los judíos quieren conocer las ideas del cristianismo en el Nuevo Testamento, o sea, como que el Señor está levantando, como que nos echamos ojitos y no nos vemos tan feos y decimos, oye, yo quiero conocer un poquito de lo que tú tienes. Y parece que judíos coquetean con alguna perspectiva mesiánica cristiana y viceversa. Y esto dio origen a muchas obras que iluminaron el trasfondo judío del concepto mesiánico, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y miren, quiero llegar a un punto importante, el mesianismo actual. Considerando los acontecimientos actuales como la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamás y sobre todo el escenario mundial en que Israel sigue siendo objeto de ataques de muchos de sus enemigos que lo quieren exterminar, y del alejamiento del apoyo, desde luego de las Naciones Unidas, que nunca los han apoyado. Usted vea las guerras últimas, la guerra de los 6 días, después de que Israel se estableció como nación, la guerra de Yom Kippur, y siempre que los enemigos nos atacan, las Naciones Unidas no dicen nada. Pero en cuanto a Israel se defiende y comienza a pegarle a los otros, quieren parar la guerra y quieren que haya pactos de paz, y lo mismo pasa hoy. Hoy subí por ahí una imagen donde el de Golda Meir, que era la primera ministra en aquellos años, ella dijo una frase, dice, siempre que los judíos nos defendemos de los que nos pegan, todo el mundo nos juzga. Pero cuando nos someten y nos valpulean, pues ahí sí somos simpáticos, ¿verdad? Pobrecitos judíos. Y tiene razón, porque así ha sido la historia del pueblo judío. Hasta el día de hoy, incluso los Estados Unidos, sus aliados, los están presionando para que detengan la guerra. Pero ¿cómo no presionan a Hamás para que regrese a los secuestrados? Nomás a Israel, siempre a Israel. Entonces, el concepto del Mesías en esta época se hace necesario porque al final el pueblo judío sabe que será el Mesías el único que aparecerá para librarlos de sus enemigos. Porque ni siquiera Estados Unidos está seguro, nadie, ellos saben que al final van a quedar solos y lo único que le va a aparecer para salvarlos será el Mesías. Sin embargo, en ese intento del judaísmo ortodoxo que sigue cegado, negado a reconocer a Yeshua como el Mesías, siguen en busca de quien cumpla con los requisitos para ser el Mesías. Siguen buscando el Mesías. Y miren, aquí le voy a poner algo que ocurrió ahora en la pandemia. Por eso le pongo aquí, llegó un nuevo Mesías a Israel. Durante la primavera del 2021, en plena pandemia, se viralizó una noticia de una supuesta llegada de un Mesías en Israel. Se señalaba que los judíos ortodoxos de Israel habían ungido a su nuevo rey en plena pandemia. Y se trataba de un personaje llamado Hizyaku ben David, hijo de David. Un hombre de 32 años, que ahí pongo la imagen, y que por cierto muchos cristianos lo atacaron llamando el anticristo, sin ni siquiera saber. Y todo fue al final una falsa noticia de un youtuber del judaísmo hasídico cuyo canal se llama Punto Bresler, que por cierto yo lo veo. Y no estoy muy de acuerdo en algunas enseñanzas, pero este señor lanzó la noticia, tomó un video ahí con este señor que lo saludaban y lo veneraban y dijeron, ya Israel escogió un nuevo Mesías, y se viralizó. Y los judíos atacándolo de anticristo. Cuando en realidad el personaje era un rabino, que por cierto es experto en la Torá, llamado Shlomo Yehudá Beri,
pero él nunca fue declarado Mesías, fue una falsa noticia. Pero lo cierto es que se viralizó y muchos cristianos se la creyeron, ¿eh? Y no es cierto, sin embargo, es cierto que el judaísmo ortodoxo sigue en búsqueda de un Mesías. Eso sí es cierto. Y termino con esto, vean, ya estamos al final. La advertencia contra falsos Mesías, hablando de esta experiencia. Mateo explica, entre otros acontecimientos, lo que dice en capítulo 24, verso 23 al 27. ¿Qué dijo Yeshua hablando de estos Mesías que iban a salir al final? Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y a quién se refiere? ¿Quiénes son los escogidos? No es los cristianos. Israel. Israel será engañado. Aunque ellos tienen la Torá y los profetas, serán engañados. Ya el Señor lo advirtió. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor aparecerá como un trueno, pero ese tiempo aún no ha llegado. Y antes de que Él venga, aparecerán muchos Mesías, que engañarán aún a los escogidos. Eso fue una profecía que se ha cumplido hoy. Y termino con esto, vean, Yeshua, finalmente para nosotros los que creemos en el Mesías Yeshua cumplió las profecías mesiánicas. Amén. Y solo voy a dar unos pasajes porque hay muchos. Por ejemplo, cumplió la predicción profética de que Yeshua nació en Belén. Eso estaba escrito ¿dónde? En Miqueas 5:2. Que también los judíos no ven ahí a Yeshua. Todos estos pasajes para un judío no mesiánico no los va a entender. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está un pasaje mesiánico, que Yeshua nacería en la ciudad de David, Belén, el Mesías. Y también, vean, comenzó su ministerio en Galilea, según en los evangelios, y eso da cumplimiento a Isaías 9, del 1 al 2, que dice, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pasaje mesiánico que Yeshua cumplió en su ministerio en Galilea. Yeshua cumplió también otras profecías mesiánicas. Por ejemplo, llamó a sus seguidores prometiéndoles hacer de ellos pescadores de hombres. ¿Y dónde dice eso? Jeremías 16:16. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Y habla de cazadores y pescadores. Yeshua era el nuevo y más grande Moisés que guiará a su pueblo en un nuevo éxodo. Por ejemplo, sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, expulsó a los espíritus malignos e incluso resucitó a los muertos para dar cumplimiento a lo que decía Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y muchos pasajes más que pudiéramos citar. Y finalmente el reino de Yeshua, como fue establecido, no tendrá fin. ¿Qué dice segundo de Samuel 7, del 12 al 16, hablando de la promesa a David? Fíjense, y sabemos que Yeshua es hijo de David, heredero de la dinastía del reino eterno. ¿Y qué dice el pasaje? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dijo a David el Señor, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente. Y eso es lo que está por cumplirse cuando Yeshua aparezca. Amén. Y terminamos con esta laminita, vean. Fíjense, una historia rabínica que se llama el Mesías ya vino. ¿Por qué la escogí? Me pareció interesante porque en el Talmud, que es otra vez el libro de tradiciones judías, que para los judíos ortodoxos es como su Biblia, está a la misma par que el Tanaj en autoridad. En la parte que se llama Sanedrín 98a está la siguiente leyenda. De acuerdo a la leyenda, Rabí Yoshua ben Leví, un rabino, se encontró a Elías, vean el profeta Elías, y le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? Elías le dijo, vamos donde el Mesías y hagámosle la pregunta personalmente. El Mesías estaba sentado entre los pobres leprosos. ¿Cuándo vas a venir, maestro? El Mesías le respondió, hoy. Quien hizo la pregunta, dijo Elías, él me habló falsamente, diciéndome que lo haría hoy y no lo ha hecho. Elías respondió, esto es lo que él te dijo, hoy si puedes escuchar su voz. O sea, no es que viene hoy, si hoy puedes escuchar, de manera pues que el Mesías ya vino. Y para un judío se le puede preguntar, basado en su propio Talmud, ¿tú puedes escuchar su voz hoy, donde ya se cumplió todo lo establecido? ¿O sigues oyendo las voces de los rabinos que perdieron el rumbo? Y por desgracia muchos judíos siguen aferrados a su tradición. Ahora, la causa de este rechazo que hemos podido presentar en esta enseñanza de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías Yeshua, a pesar de tener ellos en su poder las escrituras y toda la vasta revelación de los profetas, no pudieron entender el tiempo de la visitación de su Mesías y terminaron rechazándolo, y sobre todo fueron los líderes judíos los que en complot con los romanos lo crucificaron. Sabemos que esto no fue algo casual, sino tiene una explicación. No podemos verlo en un vacío histórico, sino que la causa de ese rechazo tiene una razón de ser, y el mismo apóstol Pablo, Shaul, nos lo explica con claridad, dedicando todo un capítulo en su carta a los Romanos, capítulo 11, y él nos explica cómo algún día su pueblo, al cual él pertenece, el pueblo de Israel, también reconocerán a Yeshua como Mesías. Y es aquí donde Pablo dice, ellos tenían que pasar por un tiempo de ceguera espiritual para que nosotros, el pueblo gentil, tuviéramos una posibilidad de salvación. Y él lo explica con estas palabras. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no presuman de inteligentes. La obstinación de una parte de Israel no es definitiva. Durará hasta que el conjunto de las naciones se convierta. Entonces todo Israel se salvará. Según dice la Escritura, de Sión vendrá el libertador, el Mesías, que alejará la iniquidad del pueblo de Jacob. Yo borraré sus pecados y mi alianza quedará así restablecida. Y continúa diciendo en el verso 28 al 32 en esta versión. En lo que respecta a la aceptación del mensaje de salvación, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho de ustedes. Pero si se entiende a la elección, siguen siendo muy queridos de Dios a causa de sus antepasados, ya que los dones y el llamamiento divino son irrevocables. Ustedes eran en otro tiempo rebeldes a Dios, pero la rebeldía de los israelitas ha servido para que Dios tenga ahora compasión de ustedes. De modo semejante, ellos son ahora los rebeldes para que Dios pueda tener compasión de ustedes y también un día pueda tenerla de ellos. En una palabra, Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener compasión de todos. Y es así como el apóstol Pablo resume esa historia de rechazo del pueblo de Israel en su tiempo del Mesías al cual les fue enviado, y cómo ahora nosotros lo recibimos, lo reconocemos, pero en algún tiempo también todo Israel le reconocerá y serán salvos según esta profecía. Así es de que esta es la manera de concluir este tema, que esperemos sea de bendición para todos ustedes. Pero miren, terminamos
Estoy preparando otro tema para darle seguimiento a este y le vamos a llamar la Torábla de Yeshua, basado en Juan 5:46, donde él dijo, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y lo vamos a desglosar. ¿Qué dice la Torá acerca de Yeshua, nuestro Mesías? ¿Cómo la ven? Esperamos que este tema, desde luego, pues sea de interés para las personas que lo vayan a ver, que comenten esta enseñanza. Esperamos que les bendiga, que les edifique y como siempre, pues que comenten el tema un poquito largo, pero esperamos que sea entendible para las personas que lo van a ver. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.